Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Claudia Pérez Romero, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de Con Comercio Pequeño. Gracias a los dos por estar con nosotros. Claudia, Gerardo, pues bueno, Claudia, ¿cómo está el asunto? Antes era una anarquía total, parece que medio se ha ido regulando todo este asunto de los espacios públicos, ¿o me equivoco? Adelante. Hola Alberto, buenas tardes Gerardo, y a todo tu auditorio los saludo. Pues justamente hablamos ahí por 2017 cuando empiezan a normarse ya o hablarse más de un ordenamiento en la vía pública acerca de los comerciantes, y hoy tenemos en el caso de la Ciudad de México el Siscovip, que ayuda a tener un registro de los ambulantes o Sí. las personas que hacen uso de la vía pública para comerciar algunos productos. Creo que es un avance, sin embargo, también como son facultades de cada alcaldía, pues aún estamos teniendo la complejidad de ser transparentes. Como resumen, tenemos que del 2020 para el 2024 hemos tenido un incremento reportado hasta ahora de 3,600 permisos nuevos. Sin embargo, no nos exime también saber que alcaldías como Cuauhtémoc o Venustiano Carranza son las que más reportan ambulantes. Esto es, personas que utilizan el espacio público para tener un beneficio dentro de sus familias. O sea, la principal amenaza son los ambulantes, Gerardo Cleto, y con la situación económica como está, con el poco empleo formal que se genera y además con la crisis y la inflación, pues mucha gente está buscándole, y entonces el comercio ambulante es la principal amenaza de estos espacios públicos. Sí, muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, diputada Pérez. Sí, es el comercio ambulante una de las principales amenazas de este espacio público, no es el único, pero sí es un fenómeno que se ha registrado en México desde hace décadas y que se han hecho esfuerzos por normar, por acotar el crecimiento del comercio en la vía pública. Sabemos que existe un reglamento, sabemos que, por ejemplo, en el centro histórico, que es muchas veces la joya de la corona, en búsqueda del comercio ambulante, que por la cantidad de vida que tiene comercial el centro histórico, pues ocupa muchos de los espacios que se tienen, muchas de las calles históricas que se tienen. En algún momento, en tiempos de Miguel Ángel Mancera, se hablaba de un padrón de 100,000 comerciantes ambulantes en la Ciudad de México. Nosotros pensamos que ese padrón pues estaba muy rezagado, estaba muy, no representaba el número de comerciantes ambulantes, que en estimaciones propias, queremos decirlo, no hay un número, no hay un cálculo de lo que podemos decir, no sabemos el tamaño del problema al que nos enfrentamos, pero nosotros estimamos que en algunos momentos llega a ser más de 2 millones de comerciantes ambulantes. ¿Qué no sería fácil, no sería fácil, Gerardo, hacer ese censo? Bueno, pues cada delegación pues del es gobierno, un censo, ¿no? Exactamente, es como lo acaba de decir la diputada, este es un tema administrativo que cae en el ámbito de las alcaldías, pero las alcaldías no terminan de ponerse de acuerdo en el tema de cuántos son el número de ambulantes y el número de espacios que otorgan. Incluso déjame comentarte que las mismas explanadas de las alcaldías, por ejemplo, en época decembrina o en regreso a clases, se convierten en espacios de comercialización de diversos artículos. Entonces, no hay un control, no sabemos el número de comerciantes ambulantes. El comercio ambulante, un fenómeno que tenemos es que es flotante, no es el comerciante ambulante
propio de la Ciudad de México. Sabemos que mucho del comerciante ambulante viene de la periferia de diversos municipios de la Ciudad de Exacto. México. Trabaja, vende en las calles de la Ciudad de México Y y se regresa. vive en algunos de los municipios colindantes a la Ciudad de México. Entonces es una población flotante Sí. muy difícil. Por de eso poder no está determinar, no está descabellado que sean 2 millones. ¿Cuánto es la población, Claudia Pérez, en la Ciudad de México? Yo me quedé que eran 8 millones. A lo mejor ya andamos por los 10. El Valle el de 20. México tiene 25 millones, pero bueno, es toda la zona conurbada que ya no es Ciudad de México, es el Estado de México, Nesa, Tlalnepantla, Naucalpan. Pero entonces, 2 millones, pues sí pudiera sonar, ¿no, Claudia? Sí, claro. En la Ciudad de México hasta el 2020 por el INEGI había 9.209.000 habitantes. Ok. Se estima que haya un crecimiento moderado, ¿no? Sí. No llegamos actualmente a los 10.000, pero sí es una gran cantidad, sobre todo, como lo dijo Gerardo, de personas que diariamente se trasladan a la Ciudad de México, tanto como en las periferias como en el mismo centro de nuestra ciudad, para comerciar y definitivamente pues son los Sí. estados aledaños, como el Estado de México, Puebla, ¿no? Entonces, ¿Qué tan es legítimo es? ¿Qué tan legítimo es? Pues bueno, la necesidad es la necesidad, hay que comer y pues bueno, poner un changarrito temporal, ¿no? Adueñarse de la calle por unas cuantas horas. ¿Qué tan legítimo es, Claudia? Mira, sin lugar a duda es una forma que las personas se encuentran para vivir. Em, Creo que debemos entonces enfocarnos al tema de la generación de empleo o ayudar a estos personas para que de alguna manera estén regularizados, porque genera desventaja con aquellos que día a día se levantan y tratan de estar cumpliendo con la normatividad vigente para hacer un comercio establecido, y esa competencia creo que es ahí donde genera desventaja. No puedo hablar de si está bien o está mal que una persona busque la manera de llevar alimento a su casa, la manera de sobrevivir, pero sí podemos hablar de las desventajas que Sí, crea con las otras personas que día a día, reitero, se esfuerzan en cumplir y contribuir a los ingresos claro. del país, ¿no? Y hay que recalcar que no hemos podido levantarnos de esta caída después del COVID, de la tasa de desempleo creció al 5.3. Hoy zonas como Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México y Tamaulipas estamos todavía sufriendo con esta tasa de desempleo hasta el 2025 en el primer trimestre. Por ejemplo, andábamos en la Ciudad de México en el 3.4. De las cuatro zonas, la norte, la sur y la centro son las que mayor afectación tienen por la tasa de desempleo. Y regresando al tema, pues el ambulantaje también genera daños a la estructura pública, ya Sí, sea jardines, puentes, banquetas, la basura que se sí. genera hay que tener también conciencia Pero, que estos ajá. servicios recaen en la alcaldía. Entonces, de Di- alguna manera son Digamos que gastos. esos pudieran ser los daños menores, ¿no, Claudia? ¿Y a qué me refiero? Y le pregunto a Gerardo, el que haya 2 millones de personas en comercio ambulante ya generan un submundo, ¿no? Una economía subterránea muy importante, donde ¿qué tipo de vicios trae, Gerardo? Empiezan a cobrar Así es, por mira. el piso y empiezan a vender otras cosas que pues ya a nadie le conviene. Efectivamente, mira, nosotros consideramos que el tema de la economía informal, el comercio ambulante, es uno de los temas que desafortunadamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha tomado el toro por los cuernos. Nosotros vemos que en la Ciudad de México, desafortunadamente, las políticas permisivas que se le ha dado al comercio ambulante, considerado sí
que el comercio ambulante termina siendo una válvula de escape para todo el tema del empleo, que el empleo formal no da, no tiene justamente, no se ha dado respuesta mediante el empleo formal a las necesidades de millones de trabajadores y de egresados, de jóvenes que están buscando un empleo. Nosotros consideramos que no tenemos que criminalizar al comerciante ambulante, pero tampoco tenemos que dejar esta manga ancha tan grande que se ha dejado, particularmente en la Ciudad de México, al comercio informal, porque efectivamente genera un fenómeno que impacta negativamente a la economía. Como bien lo decía la diputada, genera una competencia desleal contra el comerciante, el empresario formal que paga impuestos, que paga nómina, que tiene que pagar a sus proveedores, que tiene que luchar día a día para hacer que los consumidores vuelvan justamente después del COVID, vuelvan al consumo tradicional, vuelvan a los establecimientos mercantiles. Para el comercio ambulante es muy fácil el día de hoy vender paraguas y el día de mañana vender aguas frescas, el día de hoy ponerse afuera de una estación de metro, el día de mañana ponerse en calle Madero y estar rotando y estar en búsqueda de los nichos de mercado sin pagar impuestos, sin pagar mucho del comercio, mucha de la mercancía que se comercia en el ambulantaje es mercancía china que no ha pagado los impuestos, entonces es una mercancía barata, Sí. sin garantía, entonces genera toda una distorsión negativa en la economía. Desafortunadamente, como te lo decía, un plan que atiende, que acote, que busque pasar de la informalidad a la formalidad, del ambulantaje a la formalidad, pues déjame decirte que no tenemos un plan de gobierno, no tenemos una política pública, lo hemos dicho desde el inicio de esta administración. Creo que este tema es un tema pendiente y mientras no fortalezcamos la economía formal, mientras no fortalezcamos a las empresas formales mexicanas, mientras sigamos vía esta gran comercio ambulante que claro. toma las calles, que mediante en las calles las toma y comercia en los espacios públicos, pues verdaderamente nos estamos dando un tiro en el pie porque no logramos fortalecer los espacios, la economía formal, Alberto. Sí, porque Claudia, y además no se ve la intención del gobierno de la Ciudad de México, que es parte del gobierno federal, de apoyar a los micro y pequeños empresarios. O sea, es hasta mientras que más haya de estos ambulantes, pues son más votos, se alían con los líderes. O sea, el panorama se ve complicado, Claudia. Justo iba a comentar que en el ya 2020 se hizo una nota de qué tipo de personas eran las que estaban en vía pública. Del 50% que se reportaba en ese momento, pertenecían ya a alguna agrupación, es decir, algún grupo de personas que se manejaban para instalarse en la vía pública. Y recientemente también tuvimos el caso en la Cuauhtémoc, donde agredieron a una líder comerciante, ¿no? Supuestos empleados del gobierno. Entonces, eso es algo que no hay manera de controlar. Volviendo a decir, el Congreso ha puesto en la mesa el tema, pero efectivamente hay algunos grupos de interés, la poca flexibilidad que tenemos hacia el nuevo empresario, el microempresario, creo que también no es una forma de estar dando más oportunidad. Volvemos a lo mismo, no es un tema de juzgar, pero sí pone en riesgo la estabilidad de estas familias. Y es urgente porque efectivamente, aunque podamos decir que minimizamos el hecho de que estén estorbando en vía pública, genera conflictos en la movilidad. Sí, claro. Entonces creo que si no ponemos orden de manera urgente a este tipo de comercio, nos va a rebasar como nos Claro. están rebasando
temas como el tema de las motocicletas, ¿no? El tema de la seguridad. Es un eslabón que no podemos ir minimizando para evitar que siga creciendo el caos en esta Ciudad de Exacto. México y podernos mover con tranquilidad. Es que se fomenta la anarquía, Gerardo. Yo recuerdo en la década de los 80, Manuel Camacho Solís era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, su asistente era Marcelo Ebrard. Empezaron a ver ese nicho desde el lado del PRI, que era el que dominaba, ese nicho de los ambulantes. Y me acuerdo que de Tepito los empezaron a sacar y se tomaron, por ejemplo, Avenida de San Cosme, no sé si lo recuerdan, llenísimo de ambulantes y todos con su cuota, todos con su liderazgo y todos a votar por el PRI en aquel entonces. Ahora pues es votar por Morena, Gerardo. Pues mira, justo acabas de comentar Avenida San Cosme, que fue tomada por el comercio ambulante justamente en los años 80 y que pues la administración les terminó poniendo una estructura física, o sea, ya en Avenida San Cosme el comercio ambulante es semifijo. El gobierno, de parte del gobierno, se les instaló, se les puso estructuras y techos para que quitaran un poco la tubería que cada uno llevaba, pero que al final de cuentas terminaron apropiándose del espacio público, del espacio de todos, de las banquetas, porque el gobierno no tuvo la capacidad, no tuvo el plan de generar espacio. Cuando en el gobierno de Marcelo Ebrard hizo convenio con grupos de ambulantes para llevarlos a plazas comerciales y meterlos a plazas comerciales, pues lo único que generó es que los líderes de los grupos de ambulantes se convirtieron en empresarios inmobiliarios, se hicieron de los inmuebles. Los ambulantes que fueron metidos a estas plazas comerciales volvieron a salir a la calle y el problema se multiplicó. Hay mucho de problema de negociación permanente con los líderes de ambulantes. El negocio ambulante es un negocio que reditúa mucho. Reditúa en votos, reditúa en una pequeña bolsa. Se nos acaba el tiempo, 30 segundos, Claudia Pérez. Pues poco halagador el que la ciudadanía recupere las calles por el argumento de que pues ellos también tienen derecho y la necesidad a veces los mueve. 30 segundos. Hay que trabajar en incentivos reales para los nuevos emprendimientos, tratar de aplicar las sanciones, porque sí hay sanciones para quienes no obedezcan el tema del respeto en la vía pública y sobre todo que haya un real debate acerca de estos temas en el Congreso de la Ciudad de México y con el gobierno de la Ciudad de México. Es que no lo hay. Claudia Pérez, Gerardo Cleto, pues esperemos que haya una discusión. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros lo invitamos a que continúe con la programación de nuestro canal. Soy su servidor Alberto García Castillo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúe.